¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por cerrar la semana con nosotros. Hoy tenemos un programa muy variado. Seguimos celebrando, por supuesto, el Día del Niño. Un abrazo a todos los pequeños en esta celebración en su día. Además, también el Día Internacional del Jazz con una propuesta extraordinaria que nos tiene Juan Arturo Brennan. Y vamos a compartir con ustedes ciencia y mucha información vinculada a la cultura. Hola a Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana. Hola, mi querida Karen Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Pues el combo perfecto, ciencia, música, Día del Niño, para quedarse a ver Noticias 22. Y vamos a comenzar porque hay muy buenas noticias, porque ayer se reveló la lista de ganadores del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2020, un reconocimiento que tomó como eje temático la violencia, la pobreza y la desigualdad en tiempos de pandemia. Vamos a conocer a los ganadores. Dirigido a trabajos periodísticos centrados en los impactos de la pandemia por COVID-19 ante la desigualdad, violencia y pobreza que se vive en México y sus efectos en los grupos más vulnerables, con especial interés en las mujeres y niñas del país, el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter dio a conocer los ganadores de su convocatoria 2020. El primer lugar en la categoría prensa escrita fue para Alondra Reséndiz por el reportaje ¿Por qué hay plátanos todo el año? O cómo las jornaleras trabajan con lluvia y pandemia, publicado en el portal Corriente Alterna de la UNAM. En esta pieza de investigación se cuentan las historias de las mujeres que no dejaron de trabajar pese a la crisis en los campos plataneros de la región de Tabasco y Chiapas. Justamente el detonante, ¿no? Es preguntarnos ¿por qué siempre encontramos el plátano en los anaqueles, en los supermercados, en cualquier parte durante todo el año? Y pues es por el trabajo de quienes están, ¿no? Cortando el plátano, desflorando, seleccionando. Pues encontramos largas jornadas laborales, ¿no? Hasta de 12 horas. Encontramos exposición a agroquímicos y a otros productos, a los que se enfrentan, ¿no? Las personas que están trabajando ahí, las mujeres. Encontramos pues también cómo las trabajadoras no solamente trabajan ahí, ¿no? Sino también es trabajo en casa y es trabajo prácticamente durante todo el día, no remunerado, y cuando se remunera de forma injusta, ¿no? El reportero gráfico Marco Antonio Peláez del diario La Jornada ganó la categoría Fotografía y Caricatura con la fotografía titulada Las marcas de la pandemia, donde se reflejan las huellas lacerantes que deja el equipo de protección anti-COVID en el rostro de una enfermera del Hospital Juárez de México. Es un pasillo, ¿no? Y le hice caminando y cuando de repente ella se quita el cubrebocas, se quita los gogles, pues veo sus marcas, tomo más fotos y le pregunto su nombre. Ella me dice, mira, en ese momento era el momento donde estaba viendo las agresiones del cuerpo médico en la calle, en sus domicilios. Y ella me dice, no tengo problema con que la publiques, pero que no se sepa mi nombre. Abraham Reza, Rafael López y Vicente González recibieron el galardón por COVID en la montaña, reportaje de Milenio TV, que les valió primer lugar en radio, TV y multimedia. En él documentaron el éxodo provocado por el hambre y el desempleo, agravados por el COVID-19 en comunidades marginales de la Sierra de Guerrero. Uno como fotógrafo, más que como camarógrafo, tienes que registrar esos momentos. Y tú siempre ves, bueno, al menos yo siempre veo muchas fotografías por todos lados que te pintan la historia de algo, ¿no? Es mostrar de mucho un poquito. En la ceremonia de premiación, el jurado presidido por la periodista Carmen Aristegui calificó como difícil la situación que vive el periodismo mexicano y reconoció la calidad en las creaciones periodísticas que mejor han retratado el brutal escenario que se vivió a lo largo de 2020 en el país. Noticias 22, Omar Vera. Cambiamos de tema. La Semana de Arte Sonamaco nos lleva a la muestra inaugural de la Nau Galería, lugar en el que 6 artistas emergentes reflexionan sobre el significado del espacio doméstico en un momento tan difícil como en el que vivimos.
El espacio doméstico ha sido tema de exploración artística y plástica, particularmente desde el siglo XIX y más aún a partir del confinamiento causado por la pandemia. Con este horizonte, 6 artistas crearon piezas de distinta índole y materiales en el último año y con estas presentan la exposición Abrigo de Roca, curada por Daniel Garza Usabiaga y la cual es la primera muestra de la Nao Galería. Un poco el interior permite estas experiencias de un tiempo distinto, ¿no? Igual un tiempo donde pueda haber mayor remembranza o recolección de imágenes de la memoria, ¿no? Y por el otro lado también puede permitir una relación más cercana y personal con los objetos que la que comúnmente se vive en la vida pública. Alicia Yanegui, Carlos Bielma, Edgar Solórzano, Jorge Rosano, Lucía Oseguera y Maximiliano Rosiles son el grupo de artistas emergentes que exploran en sus piezas los diversos aspectos del espacio doméstico, que plantea también como una indagación del fuero interno y de las relaciones que se establecen con los objetos cotidianos. Hay distintos trabajos pues, que examinan esta cuestión, ¿no? Desde como obras hechas con objetos cotidianos, pinturas que representan o analizan como rincones, casi como rincones domésticos o objetos domésticos, otras que a través de objetos o la acumulación de polvo registran el paso del tiempo, como en la filosofía y las oportunidades que permiten, ¿no? Como ese recogimiento de la vida pública, pues también es un rechazo de dinámicas como sociales, muchas de ellas atadas como a circuitos del capital. Para Daniel Garza Usabiaga, el confinamiento tuvo particularmente 2 incidencias en el proceso de creación plástica. En muchos casos hubo un cambio de escala, ¿no? Porque igual no había oportunidad de producir en talleres o fuera, o obras grandes, o sea, como que se estuvo produciendo mucho en casa, ¿no? Entonces, como que creo que hay un cambio de escala, hay un cambio también de materiales, hubo como, un poco como el hacer uso de los recursos que se tenía a la mano, también dentro de estos como ambientes domésticos. Abrigo de Roca se presenta en la Nao Galería hasta el 27 de junio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Por lo regular, cuando hablamos de Leonora Carrington, lo primero que se nos viene a la mente es su amplia trayectoria en el mundo de la plástica. Pocas veces o en pocas ocasiones recordamos su faceta como escritora. Si no han tenido la oportunidad de acercarse a ella, no se pueden perder la nueva colección de cuentos completos que publica el Fondo de Cultura Económica. Leonora Carrington tiene un mundo personal que plasmó en la pintura, dibujo y escultura. Otro es el que dejó en sus obras de teatro, poemas y cuentos. Estos últimos han sido reunidos por el Fondo de Cultura Económica. Aquí en los cuentos estamos viendo cómo cada uno de los personajes quiere capturar la atención, ¿verdad?, de la lectora y cómo establecer una relación con la lectora o el lector. Ella era una gran cuentista, viene de una tradición irlandesa, ¿verdad?, de cuentistas, de cuentacuentos. Entonces, esto también es particularmente atractivo en los cuentos que tenemos, porque no todo escritor de cuentos es cuentista, a pesar de que esto parezca extraño. A los cuentos completos de Leonora Carrington se han sumado 3 textos inéditos: El camello de arena, El vuelo de Mr. Gregory y Gemina y el lobo. En todos ellos vemos su vida en Europa, su paso por Estados Unidos y finalmente México. Lo interesante aquí es que es prácticamente un recorrido a nivel narrativo de diferentes momentos, tal como usted lo ha señalado, ¿no? Desde la debutante, por ejemplo, ¿no?, que es el primer cuento, en donde ella
como que trabaja, ¿no?, todo el aspecto de su presentación como debutante ante el rey, que esto sucedió cuando ella era jovencita. Luego, no sé, hay otros cuentos como, hablo del segundo, como La Dama Oval, que fue muy interesante por lo siguiente. La Dama Oval es la antesala a otra obra que es una obra de teatro que se llamaba Penélope y que dirigió Alejandro Jodorowsky, aquí en México hace un par de lustros en el Teatro Esfera, ¿no? Y que rápidamente el gobierno de ese momento decidió, pues, censurar. Y entonces vamos pasando cuento por cuento y cuento por cuento vamos encontrando distintas facetas de una Leonora imaginaria, porque finalmente son Leonoras imaginarias todas y cada una, no son Leonoras, digamos, autobiográficas como lo que podría suceder pues con esa forma literaria. Noticias 22, Alberto Aranda. Se súper antoja ese libro, me lo voy a regalar del Día del Niño, ¿por qué no? Y antes de la pausa los invitamos a que no se pierdan el festival que ha preparado la Fundación El Manantial, precisamente a propósito del Día de las Niñas y los Niños. Es mañana sábado 1 de mayo en el Parque Ecológico Loreto y Peñapobre. El público infantil podrá disfrutar de talleres, espectáculos interactivos, puestas de feria y un concurso de disfraces. Para lo que tomen en cuenta esta última actividad, el concurso de disfraces, se va a premiar el mejor disfraz elaborado con materiales reciclados. Recuerde, la cita es mañana sábado 1 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Parque Ecológico Loreto y Peñapobre. Todas las medidas sanitarias están dadas para llevar a cabo esta reunión. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Y continuamos en Noticias 22. El jardín, más que ser un espacio de juegos para los niños, se convierte en un lugar de aprendizaje, de convivencias e imaginación. Pero ¿qué pasa cuando todo el mundo tiene que vivir encerrado por la pandemia y las infancias pierden su lugar tan especial? A manera de reflexión, Amaranta Leiva nos cuenta la historia de dos niños que dejarán de ser princesas para convertirse en superheroínas. Dos niñas que comparten un jardín y que hacen de este un espacio para el crecimiento, la imaginación y la identidad, protagonizan Superheroínas. Las princesas se revelan, un libro de Amaranta Leiva que se hermana con ilustración de Hilaria Renauro para lograr una aventura a través de sus páginas. Podríamos decir que era, antes de la pandemia, el lugar de encuentros de los niños. Ahora pues muchas cosas han cambiado, pero estas dos niñas lo que tienen es que a las dos les gusta inventar historias. Y Lía sigue siendo princesa, le gusta ser princesa, pero ya está en el momento en que quiere dejar de ser princesa porque quiere atreverse a ser superheroínas. Ella sabe que una superheroína puede ser princesa, puede ser unicornio, puede ser Nereida, y entonces está esperando el día de su cumpleaños para eso ocurra. Amaranta Leiva conoce de primera mano el mundo infantil, también a través de su trabajo en teatro, dedicado a los más pequeños. En Superheroínas continúa con su exploración. Un tema constante en mi trabajo con las niñas y niños es justamente la identidad, su identidad, desde dónde ven el mundo y desde dónde se ven ellos, ¿no? Quiénes son y no qué quieren ser después, ¿no? Que es como siempre vemos a los niños, como un estadio que va a cambiar. Yo creo que cada vez más las niñas y los niños tienen mucho que decir, pensar, opinar sobre el mundo en la edad que tengan. Y eso pasa con Superheroínas, que Lía por fin se revela y dice, ¿sabes qué, mamá? Te quiero mucho, me encanta ser tu princesa, pero ¿qué crees? Que siendo superheroína, puedo ser superheroína, puedo ser superunicornio, puedo ser princesa unicornio, puedo ser lo que se me antoje porque yo lo decido. En Superheroínas, Amaranta Leiva reivindica el papel de la imaginación para el desarrollo infantil.
Es fundamental, ese es tu espacio de libertad desde pequeño. Voy a siempre a recordar a Winnicott, que es el que estableció este espacio de justamente de libertad, donde te vas soltando de tu tutor o tutora para explorar tus ideas, tus emociones, tus juegos, y donde vas a ir creando tus ideologías, tus deseos, tus oficios cuando vas creciendo. Es el objeto transicional también. Entonces, los niños y las niñas tenemos como adultos la obligación de darles ese espacio de libertad, ese espacio de juego donde puedan practicar la imaginación. Superheroínas, las princesas se rebelan, aparece bajo el sello Alfaguara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y yo insisto con continuar la celebración del Día de los y las Niñas. Amaranta Leiva precisamente va a ofrecer una serie de talleres virtuales para este fin. Quienes estén interesados podrán encontrar toda la información en las redes sociales de la autora o bien en las redes sociales de Editorial Alfaguara. Y algo que también es muy importante es despertar en las nuevas generaciones, en las niñas y en los niños, la conciencia por el cuidado del medio ambiente. Hoy, en Liminal, la ciencia en movimiento, Karen Rivera trae a la mesa un tema que es fundamental: la sobreexplotación de mantos acuíferos, de manera particular en las grandes urbes, de manera todavía más precisa en la Ciudad de México. Vamos contigo, Karen. Siempre es un gusto estar los viernes en Noticias 22 hablando de ciencia, y en esta ocasión ya lo comentó Rafael en torno a cómo hemos utilizado los mantos acuíferos y también cuál es la situación que enfrenta el Valle de México en torno a la sequía extrema. Platiqué con un investigador del Tecnológico de Monterrey, quien nos habla de cómo es que el agua que estamos utilizando actualmente se recolectó hace 10 años y estamos a casi nada de quedarnos sin ella, y es por eso también que se siente una sensación térmica de calor extremo. Vamos a escucharlo. La Ciudad de México recibe en promedio 5 metros cúbicos de agua por segundo, es decir, 300,000 litros por minuto. La demanda del consumo industrial, agrícola y humano de la zona, así como la deforestación que provocan los megaproyectos habitacionales, han generado un desbalance en el ecosistema que tiene como consecuencia el aumento extremo de sequía y de temperatura. La Ciudad de México y el Valle de México es un sistema muy complejo de una cuenca, se llama endorreica. Tenemos conformación de montañas alrededor del Valle de México, y todas las montañas han sido deforestadas en su gran mayoría. Todavía nos quedan algunos vestigios muy bonitos, que son el Ajusco y la Magdalena Contreras, esa zona verde que nos permite apreciar la cantidad de árboles, pero todos los demás cerros han sido deforestados. Los árboles de toda esta zona, en su peso normal, el contenido de agua es de al menos el 50% del peso total de los árboles. Entonces, al retirar a los árboles, retiras el 50% del agua que está disponible y que además interactúa con todos los seres vivos. En este crecimiento tan exacerbado, hemos perdido pues esas coberturas vegetales y reducido completamente los cuerpos de agua. Una cuenca endorreica es también denominada un sistema de drenaje interno, y en geografía este término se refiere a un área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el mar. El agua de lluvia que cae en ella solo puede salir por infiltración o evaporación. Así es como se logra su almacenamiento. Los árboles y la vegetación que la rodean recargan los acuíferos y filtran los contaminantes. El sistema hídrico Cutzamala, que almacena, potabiliza y distribuye agua dulce a la Ciudad y Estado de México, se encuentra en promedio al 42% de su capacidad y se estima que podría colapsar en año y medio. Tenemos que entender que el agua que tenemos se ha venido concentrando desde hace más de 40 años. O sea, la acumulación de todo el agua que tenemos no es de un día, no es de dos, son periodos muy grandes de tiempo para poder tener un sistema tan grande funcionando. Y que obviamente pues va a empezar a haber escasez.
Actualmente son 12 alcaldías de las 16, 12 de las 16 alcaldías que dependen del sistema Cutzamala, más 13 municipios del Estado de México. Como faltan los reguladores térmicos de vegetación y cuerpos de agua, la sensación térmica que tenemos ahora es de más 10 grados centígrados, no de 1 ni de 2, sino de 10. ¿Sí? Y pues ahorita tenemos que estarnos preparando para los golpes de calor que pueden ser registrados en el mes de mayo. El Valle de México utiliza 480 billones de litros de agua al año. Para garantizar este derecho, se debe considerar el costo en el ambiente y se deben tomar acciones desde una visión de sustentabilidad. Hay que recuperar el ecosistema natural que está alrededor del Valle de México. Hay que frenar estas promociones de masificación, de vente a vivir a la Ciudad de México porque aquí hay todo. No es cierto. Y estamos en crisis y la calidad del aire nos puede matar de un momento a otro. Es muy importante recuperar áreas verdes y cuerpos de agua en todo el Valle de México. Se pueden establecer sistemas, se llaman de digestión o de tratamiento de aguas residuales, utilizando la infraestructura que ha sido diseñada para expulsar el agua, y en lugar de para expulsarla, pues ahora darle tratamiento. Bueno, son múltiples los factores los que nos tienen en estas condiciones: la deforestación, la urbanización, el crecimiento de población, y en realidad tenemos una factura muy grande con la naturaleza. No hemos aprendido a convivir con ella de la manera más equitativa, respetándola también como especie humana. Estos pues son parte de las consecuencias. Confiamos en que todavía tenemos tiempo para poder cambiar un poco la dinámica que tenemos de relación con ella y también para cuidar nuestros recursos naturales, los pocos que nos quedan. Rafael, ¿qué te parece este tema? Preocupante, mi querida Karen. Es momento de despertar las conciencias, hacer un llamado a que todos contribuyamos de alguna u otra manera a solventar o a tratar de frenar en la medida de lo posible este impacto que le estamos haciendo al medio ambiente, porque finalmente los que también vamos a pagar las consecuencias somos nosotros al quedarnos sin agua y con estas sensaciones térmicas tan insoportables. Gracias por esta reflexión, Karen, me parece fundamental. ¿Y qué te parece si nos vamos a la pausa, no sin antes hacerle la recomendación, como todos los días, de que al terminar este espacio informativo sigan Debate 22? Esta noche Álvaro Cuevas cierra la semana acompañado con Mauricio García Lozano, Mariana Garza y Cecilia Ramírez Romo para hablar sobre los nuevos lenguajes del teatro y la reapertura de los mismos en esto que denominamos nueva normalidad. No se lo pierdan, terminando Noticias 22, por supuesto, en este mismo canal. Vamos a una pausa, ya volvemos. Continuamos en Noticias 22 y esta noche, para comenzar con nuestro viernes de música, nos acercamos al trabajo de la sensacional Orquesta Lavadero, una agrupación que a través de la técnica del clown y las risas mejora nuestro estado de ánimo y la oxigenación de nuestro cerebro. Uno de los grupos más representativos del clown musical iniciará una serie de espectáculos titulado La Sensacional Orquesta Lavadero Temporada de Repertorio, en la que harán un recorrido por sus producciones clásicas. Somos una compañía de clown excéntrico musical, nos encanta hacer música y teatro, clown en este caso, en el escenario. Mezclamos este lenguaje musical con el lenguaje del clown, que en sí la técnica es muy particular y nos ayuda también, pues nos gusta, o sea, creo que este tipo de comedia, este tipo de expresión es algo que nos ha unido pues ya más de 15 años, ¿no? El objetivo de la compañía es generar alegría, para que el público pueda mejorar su salud, así como su estado de ánimo. La sorpresa es que estamos mezclando un poco de todo. Estamos utilizando para esta temporada todo nuestro repertorio de más de 15 años. Entonces verán como números muy variados, muy distintos. Tenemos varias cosas para presentar. Presentamos canciones de jazz, presentamos canciones clásicos y estándares de jazz que los interpretamos al estilo Orquesta Lavadero. Hay ahí un par de cancioncitas originales
compuestas por miembros de la orquesta. Hay versiones distintas de una canción de la Sonora Santanera, por ejemplo. Me parece que sí es de la Sonora Santanera. Y versión blues, como lo haría la Orquesta Lavadero. Y gags, son sketches, y vemos sketches. Más que gags, son sketches. Lo que vemos son sketches dentro de este espectáculo. Que lo hacen así de excéntrico. Los espectáculos de la sensacional Orquesta Lavadero se realizarán los viernes y sábados a las 8 de la noche en el claustro del Teatro Helénico hasta el 30 de mayo. Noticias 22, Óscar Cortés. Y va de nuevo una provocación para celebrar, si no el Día del Niño, o sí el Día del Niño, también el Día Internacional del Jazz, todo junto. Pueden cambiar las aguas frescas por un whisky, ¿por qué no? La compañía Río que suena fusiona los sonidos del jazz con teatro de máscaras para contarnos la historia de un lobezno que ha dejado a su manada, esto es, Se Busca. Con la música gozar, con amigos quiero estar, bailar y cantar. Es una fábula que habla sobre el respeto a ser quienes somos y a quienes queremos ser, a pesar de lo que digan alrededor o de lo que espera nuestra familia y nuestra sociedad de nosotros, ¿no? Entonces, pues por ahí va el tema. Entonces, el lobito le gusta cantar y entonces huye de su manada, se escapa de su manada para cumplir su sueño. Entonces se escapa buscando a una leyenda que él cree que lo va a ayudar. Entonces en el camino tiene aventuras y se encuentra con otros personajes que son también diversos, que también tienen ahí sus características muy peculiares, alrededor del tema de respetarnos y de que todos somos diferentes, pero que nos podemos llevar muy bien. Sí, exacto. Lo que te digo, ¿no? La diversidad de personalidades, de los amigos que se encuentra Lobito que son diferentes y la intolerancia de su familia a él, que de pronto ser intolerantes te lleva a más allá que, o sea, más que lograr que hagan lo que quieres, pues es alejar, ¿no? Y entonces pues así empieza esto. Han alejado a Lobito y entonces él se va. Yo llevo muchos años trabajando con niños, ¿no? Entonces pues he convivido muchísimo, los he escuchado, los he observado mucho y justamente cuando son más pequeños ellos están así sin filtros, como tú dices, y no tienen problema de convivir, como que todos somos iguales, todos jugamos, pero luego cuando empezamos ya a crecer, entonces ya empiezan a suceder las diferencias, ¿no? O los rechazos, así de no, tú no tienes esto, o tú eres así, las burlas, ¿no? Esto del bullying que es muy grave, se va incrementando y hay casos muy graves ya llegando sobre todo a la adolescencia. Pero entonces yo creo que es bien importante sembrar estas buenas semillas en los niños, ¿no? En las infancias y que todos crezcamos igual, ¿no? Yo nací para cantar, con la música gozar, con amigos quiero estar y bailar. Son algunos estándares de jazz que reescribimos y de los cuales Leica Mochan hizo arreglos originales para ensamble vocal porque ella es experta en ello. Y bueno, yo conocí el ensamble vocal y la percusión corporal pues mucho a través de ella y entonces a mí se me hace una propuesta bien padre porque es muy teatral, ¿no? Todo esto de solamente hacer música con nuestro cuerpo. Por ejemplo, puedo decir la canción de un personaje del oso. él cuenta a partir de esta, ya sé mejor cuál. La de Blue Moon, que es una canción muy conocida, clásica. Blue Moon, y entonces es una canción que la convertimos en una especie de canción de cuna para tranquilizar al lobito. Con la música gozar, con amigos.
Un día como hoy, pero de 2020, México perdió a Óscar Chávez, uno de los grandes personajes de la trova y la música tradicional de nuestro país. Recordemos que por muchos años también incursionó en el mundo de la actuación y del teatro. Para irnos a la pausa, recordamos al Caifán Mayor a un año de su partida con un fragmento de Macondo. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, ya que la vida pasa siendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Marta, guitarras, el embrujo de Melquiades, soles, Úrsula, 100 años, soledad, Macondo, Úrsula, 100 años, soledad, Macondo. Es epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Es epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueña. El corchete áureo se lo pone este programa Juan Arturo Brennan, celebrando el Día Internacional del Jazz con dos invitadas de superlujo ante quienes me quito el sombrero. Vamos a Mirando Músicas. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Mirando Músicas de hoy. Me da mucho gusto ser yo el que termine el Noti hoy, porque yo cierro con broche de oro una celebración importantísima que es la del Día Internacional del Jazz. No me voy a detener en el porqué y en la importancia de celebrar el jazz, sería redundante que lo dijera. En lo que sí me voy a detener es en decirles que es un privilegio y un gusto tener como invitadas a dos personas que además son muy cercanas, como lo podrán descubrir pronto, son muy importantes en el quehacer y la divulgación del jazz en México. Ingrid Bojan, bienvenida, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Más bien, muchísimas gracias a ti por el espacio. Qué padre que se aborde el tema del jazz en este día tan especial. Y muchas gracias, en verdad. Y en la otra pantalla, Jenny Bojan. Jenny, también mil gracias por estar con nosotros esta noche para concelebrar el Día Internacional del Jazz. Muchísimas gracias a ti por tenernos en tu espacio y qué felicidad poder celebrar este género tan maravilloso que nos ha dado tanto. Puedo hablar por mi hermana también, creo, en esta respuesta. Absolutamente. Bueno, ya se las presenté por nombre, les sonó el apellido común. Hermanas, ¿gemelas? Evidentemente. Somos cuatas. Hermanas, cuatas en ambos sentidos de la palabra, cantantes, compositoras, jazzistas, que es lo importante de hoy, promotoras, divulgadoras y enseñan, además son maestras. Empezamos por el principio, recuerden, vamos a hablar brevemente de todo esto. ¿Es cierto o es leyenda urbana que empezaron ustedes a cantar cuando eran todavía bebés? Ingrid. Pues empezamos, o sea, sí cantábamos desde muy chiquitas. De hecho, mi mamá como que siempre estaba muy acostumbrada y la gente le decía que cantábamos bonito, pero ya como más formalmente y entramos a clases desde los 8 años aproximadamente en un coro de niños. Que entonces cantaron en coro de niños como suele ser el inicio de las carreras. Jenny, ¿en qué instituciones formales se educaron musicalmente ustedes dos?
Pues iniciamos en este coro, que era el Coro Infantil y Juvenil de México. Ajá. Luego tomamos clases particulares con la maestra Ángela Dávalos, quien nos enseñó más la cultura del pop y el R&B, soul, todo esto. Y después entramos a la Escuela Nacional de Música, en aquel entonces, hoy Facultad de Música de la UNAM, para estudiar composición. Y terminamos, yo terminé mi paso por la educación en la Escuela Superior de Música, pero puedo contar un poco de mi hermana. Ella siguió preparándose también en la Universidad Veracruzana, hizo un diplomado de jazz y además está terminando una maestría. ¿Estoy en lo correcto, Ingrid? Sí, estoy estudiando en una universidad que se llama Tito Puente de Puebla. Estoy estudiando la maestría en didáctica del solfeo. Ingrid, el momento y circunstancias, dinos brevemente de su debut formal. ¿Cuándo cantaron en público por primera vez ustedes juntas? Juntas, yo creo que además del coro. Ajá, es que la primera vez que cantamos juntas fue en un programa de televisión de concursos de canto. ¿Qué ganaron? Mi hermana ganó a todos. Yo era un poco más tímida y me daban como miedo porque aparte eran unos escenarios gigantescos en las delegaciones. Entonces a mí me abrumaba un poco pues tanta gente y el escenario súper alto y a mí me daba terror. Entonces como que me quedaba muy cohibida, pero mi hermana sí, o sea, mi hermana se sentía como pez en el agua, entonces les ganó a todos. Ok, Jenny, ¿nos puedes describir en unas cuantas palabras qué es Bojan Project? ¿Qué era Bojan Project? Sí, ¿qué fue? Pero sigue siendo importante. Exacto, sí, Bojan Project fue un proyecto que formamos mi hermana y yo hace ya como más de 10 años. Y decidimos cantar música original en la que compartimos créditos con el pianista Nicolás Santella, Israel Kupich, Edgar de la Torre y Rodrigo Barbosa, que eran parte de nuestra banda en aquel entonces, y grabamos un disco que se llamaba Amartya con música original. Fue como nuestro primer momento como solistas. Ya veníamos cantando varios años con la Big Band Jazz de México y con Magos Herrera. Y esto fue como un parteaguas en nuestra carrera porque empezamos a componer, empezamos a hacer nuestra música original y obviamente nos sentíamos muy cómodas cantando juntas, pero más adelante fue así como, bueno, creo que necesito un espacio personal y fue que decidimos separarnos y cada quien realizar su proyecto personal. Bueno, pues ahí está, en voz de Jenny Bojan, la historia muy compacta de un proyecto que fue muy importante, Bojan Project, para la divulgación del jazz original, del jazz cantado en castellano, creo que la mayor parte, además jazz hecho por mujeres, que en estos tiempos es harto importante. Y de la vista y del sonido nace el amor. Vamos a hacer una pausa en la entrevista para escuchar a las hermanas Bojan haciendo lo que saben hacer, cantando jazz. Regresamos en un momento. Bien, ahí tuvieron ustedes una muestra del espléndido trabajo que hacen las hermanas Bojan cuando cantan juntas. Ahora quisiera que nos metiéramos un poco a la promoción de algo que es bien importante.
lo dicen ustedes, lo digo yo entro primero. Ellas dos conducen un programa de jazz importantísimo allá en el final del cuadrante, en Horizonte 107.9. Ingrid, ¿nos dices el nombre, por favor, del programa? Claro, el programa se llama Ellas. Este año, de hecho, estamos de fiesta grande porque vamos a festejar nuestros primeros 10 años en Horizonte y va a haber muchas sorpresas. Vamos a preparar cosas muy increíbles porque para nosotras es, pues sí, una cosa increíble que nos hayan aceptado en el mundo de la locución, que no es el nuestro, pero que amamos también esta parte de la divulgación de la música hecha por mujeres, del jazz hecho por mujeres. Y nos ha dado muchísimas cosas, nos ha dado muchísimo conocimiento sobre no solamente el quehacer musical actual de las mujeres, sino también las mujeres emblemáticas que a veces olvidamos en la historia del jazz. Exactamente, por si no quedó claro lo que acaba de decir Ingrid, este programa E-Jazz, que por cierto el nombre es un juego de palabras y para que no se pierdan, o apareció ya o va a aparecer en el cintillo para que vean cómo se llama el programa E-Jazz. Además, es un programa en el que se promueve de manera fundamental el trabajo de las mujeres en el jazz, de aquí, de allá y de acullá. Jenny, nombres. Leí por ahí que Sarah Vaughan, y ustedes lo dijeron, es una influencia importante. Mencióname 2 o 3 jazzistas, mujeres importantes que hayan sido determinantes en el trabajo de ambas. 3 nombrecitos más para que entendamos por dónde van. Bueno, podría decir que a mi hermana le impacta muchísimo, Billie Holiday, obviamente, y también podría decir que le impresiona mucho Betty Carter, Carmen McRae, no sé, puedo mencionar muchos, Dee Dee Bridgewater en mi caso, también Rachel Ferrell, puedo mencionar obviamente a Ella Fitzgerald en el caso de ambas, especialmente un disco que se llama Clap Hands, Here Comes Charlie, que nos marcó muchísimo, no parábamos de escucharlo, era como así de, ¿escuchamos jazz? Bueno, sí, poníamos el disco de Ella, ¿no? Y bueno, muchas músicas increíbles. Por supuesto, es decir, no me lo crean a mí, vayan y escuchen el programa de Ingrid y Jenny porque hay una riqueza enorme de mujeres jazzistas. El jazz, se nos olvida algo importantísimo, pero yo se los voy a decir. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas en Horizonte 107.9, que es, como dicen ellos mismos, la casa del jazz en México, y es absolutamente cierto. El jazz con Ingrid Bojan y Jenny Bojan, mis invitadas de esta noche, los miércoles de 20 a 21:30 horas. Créanme, he escuchado el programa con mucha frecuencia y es una riqueza enorme de mujeres jazzistas. Para concluir, solamente un par de cosas más muy, muy breves. Ingrid, ¿dónde enseñas? Yo doy clases soy la coordinadora de la Academia de Jazz de la Escuela Superior de Música. Doy clases en la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Y aparte tengo cursos semestrales de canto que doy a particulares. Perfecto. Jenny. Yo enseño en Music Room cursos para principiantes de canto y también para principiantes de jazz. Y además doy clases particulares y bueno, ahorita también me estoy enfocando en algunos videocursos en Compass Stage. Y finalmente, además del disco Amartya, que ya mencionaron, que si mal no recuerdo se presentó en la Sala Blas Galindo hace ya de un tiempo, ¿tienen ustedes juntas las dos, discografía extra o solamente hicieron Amartya? Solamente hicimos Amartya. Actualmente cada una tiene sus proyectos. Jenny tiene un proyecto que se llama Jab, que es música electrónica combinada con soul, pop y jazz. Y yo tengo un proyecto que es como folk, jazz, cositas de rock. Esos son nuestros proyectos actuales. Y cantando juntas estamos con nuestro ensamble vocal Las Billys, que es un sexteto vocal, en donde están varias jazzistas también muy queridas y muy increíbles músicas. Bueno, pues ahí está, damas y caballeros, esta noche que celebramos el Día Internacional del Jazz con estas dos invitadas tan particulares, nos enteramos de que originalmente fueron Ingrid y Jenny Bojan, después fueron Bojan Project, hoy son otra vez Ingrid y Jenny Bojan más Las Billys, así que el trabajo sigue, el canto sigue y el jazz sigue en la voz de estas dos muy ilustres y muy talentosas damas jazzistas. Ingrid Bojan, mil gracias por estar esta noche con nosotros. No, muchísimas gracias a ti. Qué buen espacio. Muchas felicidades. Jenny Bojan, las mismas gracias para ti también. Qué bueno que estuvieron ambas dos con nosotros para celebrar el Día Internacional del Jazz con todo y tu gato que está por ahí dando vueltas por la cámara.
Muchísimas gracias por el espacio y muchos saludos, a celebrar el Día Internacional del Jazz. Ya tenemos las mañanitas allá atrás de una forma muy mexicana para Así celebrar en grande y desde México. Y no se olviden ustedes que como colofón de la celebración de hoy, los miércoles de 20 a 21 a 30 horas, conéctense a Horizonte 107.9. Si no la encuentran, es la que está hasta arriba del cuadrante del jazz, la última, y escuchen E-Jazz, que conducen mis invitadas de esta noche, Ingrid Bojan y Jenny Bojan. Nos quedamos, por supuesto, escuchando a las cantar jazz, que es lo que saben hacer. Gracias ambas, gracias a ustedes por escuchar. Los espero el próximo viernes en Mirando Músicas. Hasta pronto. Chao, chao.